Profesor Bernabeu, bienvenido de nuevo a la sede de la Fundación Ramón Areces, a un nuevo ciclo del Mes Geográfico, organizado conjuntamente con la Sociedad Geográfica Española. ¿Qué papel tuvieron las misiones franciscanas en la expansión hispana en California? Bueno, pues tuvieron en primer lugar ser las primeras, es decir, el impulso religioso fue fundamental, primero para llegar y para que se proyectara la Alta California. Después sí es verdad que los jesuitas habían tenido todo el poder en Baja California y entonces el rey Carlos III no quería que los franciscanos repitiesen ese total poder. Y entonces, junto a las misiones, se fundaron 3 pueblos, 4 presidios y muchos ranchos. Pero las misiones, por el número que tenían y porque tenían un programa de convertir al indígena de banda recolectora, cazadora, a una persona que pudiese integrarse en la sociedad colonial, pues fueron fundamental. Por el tiempo, por el número y porque tenían el proyecto, mientras que los demás eran solo para defenderlos, para defender la costa de rusos, norteamericanos, ingleses, etc. Y los colonos pues eran soldados que se iban haciendo mayores y se iban saliendo de los ranchos, de los presidios, iban fundando ranchos que al final se convierte realmente en la cultura propia. Y en esa cultura también se van integrando esos indios que ya, una vez desmantelados, cuando salen ya de las misiones, ya son cristianizados, también se integran en esa cultura ranchera, que finalmente será, diríamos, lo fundamental, o diríamos, lo principal que deja de herencia España en esta parte del mundo. ¿Los misioneros estaban más condicionados por el poder político o por el poder de la Iglesia? Pues por el poder político en este momento, porque la Iglesia estaba muy lejana. De alguna forma ellos llevaban sus métodos, ya estaban aprobados y realmente no hay en ningún momento se acerca ni un obispo, ni un arzobispo, no hay ninguna visita. En cambio sí hay un gobernador, hay varios cabos, etcétera, y entonces ellos van a estar, diríamos, según los padres, porque hay muchos padres, hay más de 100 y pico padres que participan, y los hay de todos los temperamentos, diríamos. Entonces se llevan muy bien con algunos, con otros tienen roces. Serra, por ejemplo, tiene que bajar a México, a pesar de la edad, tiene que volver a México para conseguir para que no les quitaran ciertos privilegios que tenían, y en un segundo viaje en el que tiene que volver muere en Guadalajara y no muere en California como hubiera sido su deseo. Entonces hay un desencuentro con los gobernadores que son ilustrados y que quieren que las misiones se queden solamente con el papel religioso y en cambio sean los gobernadores o los militares quien lleve todo lo que sea temporal, es decir, la alimentación, el campo, etc. Y eso era imposible porque la misión es un todo y en ese todo necesitaban de lejos un poquito el soldado y la misión necesitaba poco a poco, con sus tiempos, con sus cuidados, etc. A pesar de que hubo padres porque realmente también castigaron a los indios, etc. Pero realmente la misión fue lo que logró hacen que esos misioneros, esos californianos se convirtieran después en súbditos de la corona y en hombres capaces de vivir en pueblos. En los pueblos que se fundaron, entre ellos Los Ángeles, San José, Branciforte, etcétera, y todos los demás presidios que tras la independencia de España se van poco a poco convirtiendo también en pueblos, San Diego, Santa Bárbara, San Francisco, etcétera. Es decir, ya ellos, pues la misión fue el germen de estos pueblos, más que el presidio. ¿Los misioneros eran soldados? Los misioneros no eran soldados, actuaban algunas veces, algunos tenían ímpetu de cruzados, pero no eran soldados, ni ellos tenían otros indios ladinos y tenían otros que les servían para ir, por ejemplo, si se escapaban algunos indios, ir a su captura, etcétera, y a defenderse también. De pronto, pues había también, a los años 1800 ya hay una decadencia en las misiones, la presencia española ya deja de llegar tantos barcos, hay mucho contrabando y realmente diríamos que las misiones tienen que defenderse de nuevo, y tienen algunos indios que se convierten en un poco los guardianes
de la misión junto con el presidio, pero diríamos que los misioneros no tienen ese ardor, no son cruzados ni son gente. Perfecto, si hiciéramos un ranking de conquistadores españoles, ¿a quién pondría el primero? De conquistadores, Hernán Cortés. Hernán Cortés sería el primero, a pesar de que Baja California será su gran fracaso, porque, como veremos en la conferencia, después de la conquista de México, él quiere seguir con las conquistas, se va hacia el sur, pero tiene muchísimas más, tiene unas informaciones sobre el norte, de que hay tierras de oro, y entonces funda una misión en la península que dura aproximadamente un año y es un fracaso total. Y se lleva muchísima gente con él porque piensa que el gran Cortés no se puede equivocar y realmente él tiene que salir, después la gente, y de hecho California, que es un nombre que sale en las Sergas de Esplandián, en un libro de caballería, en las que dice que a la diestra mano de las Indias existe una isla llena de oro, pues realmente le dan el nombre de California en plan de burla. Es decir, hemos estado allí, pero venimos de California, cuando venían no de una isla llena de oro, sino llena de riscos y llena de espinas y llena de indios en un estado pues, realmente muy primitivo, porque se significaba un estado realmente en el que cazaban, recolectores, cazadores, pero con lo más simple para vivir, con poco desarrollo cultural, desarrollo, sí, sumamente abastado ecológicamente a lo que tenía, que era muy poca agua, muy pocos alimentos, etc. Eso sí, hubo una simbiosis entre estos hombres que seguramente serían de las tribus más primitivas de toda América, de las más antiguas, ¿no? Que son muy interesantes. Pues muchas gracias, profesor.